les ha pasado que estudian un montón, que están horas y horas leyendo y estudiando y al otro día no se acuerdan de absolutamente nada? Bueno, déjame decirte que eso no quiere decir que seas un mal estudiante. Así que si te ha pasado y quieres saber cómo revertirlo, te invito a quedarte a ver el video. Y si te gusta, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con todos tus conocidos. Mi nombre es Cecilia Delgado, soy doctora en medicina, apasionada por la docencia y por el estudio. Bien, para ponernos en contexto, vamos a hablar un poco de este hombre y sobre todo de lo que él decía. Este hombre de la foto se llamaba Hermann Ebbinghaus y es un psicólogo alemán que desarrolló lo que hoy en día conocemos como la curva del olvido. ¿Pero qué es la curva del olvido? Bueno, la curva del olvido nos muestra cómo en el primer momento que estamos estudiando nos acordamos de todo, o sea, nos acordamos del 100% de lo que leemos, lo cual obviamente es genial. Pero ¿qué pasa si en la hora siguiente no hacemos nada? Nos vamos a olvidar hasta incluso de un 50% de todo lo que leímos, solamente en una hora. ¿Qué pasaría si no hacemos nada incluso hasta el día siguiente? Nos podemos olvidar hasta un 70% de lo que leímos. Entonces, imagínense, díganme ustedes, ¿qué pasaría si dejamos pasar semanas, meses o incluso hasta años? Claramente no nos acordaríamos de nada de lo que leímos en ese día. Y eso no significa que nosotros tengamos algún problema en la memoria. Lo que quiere decir es que esta curva del olvido se está poniendo en marcha. Mucha de la información que se nos olvida es porque está guardada en nuestra memoria de trabajo y no en nuestra memoria de largo plazo. ¿Y qué es la memoria de trabajo? Bueno, imagínense que tenemos un pizarrón en el cual vamos escribiendo todo lo que leemos. Va a llegar un punto en el cual en ese pizarrón no va a entrar más información. Entonces vamos a tener que empezar a borrar para escribir las cosas nuevas que sigamos leyendo. Por eso es que se nos olvida la información que leemos, porque al almacenarla en esta memoria de trabajo necesitamos espacio nuevo para poder seguir adquiriendo conocimientos nuevos. Entonces, para generar ese espacio en nuestra memoria de trabajo, necesitaríamos borrar cosas previas. Entonces me preguntarán, ¿pero hay alguna forma de recuperar esa información que leímos? Y la respuesta es sí, claramente sí. Si no, nos serviría de nada estudiar. Y bueno, la forma es guardar esa información no en nuestra memoria de trabajo, sino en nuestra memoria de largo plazo. Y que de esa forma podamos acceder a esa información siempre que lo queramos. Y claramente la siguiente pregunta que todos me van a hacer es ¿cómo hago para guardar la información que leo en mi memoria de largo plazo? ¿Cómo yo puedo elegir eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este video. Cómo hacer que la información que leemos se guarde en la memoria de largo plazo. Pero no se crean que es tan fácil, no es tan simple como nosotros poder elegir dónde guardar, sino que nuestro cerebro nos va a pedir algunos requisitos importantes para poder almacenar esa información en la memoria de largo plazo. ¿Cuáles son esos requisitos que nos pide el cerebro? Bueno, nos va a pedir que claramente la información resulte relevante para nosotros, o sea, que nos importe lo que estamos leyendo. Nos va a pedir que sea significativa, nos va a pedir que la repitamos estratégicamente. Y lo último que nos va a pedir es que tengamos una técnica para nosotros poder codificar esa información. Pero hay algo todavía más importante que todo esto y es la forma en la cual nosotros estudiamos. Básicamente, lo primero es autoanalizarnos y pensar si estamos estudiando realmente para aprender y para entender o estamos estudiando para memorizar y repetir cosas como un loro. Ahora imagínense que estamos viendo una película y hay una parte de esa película que no la entendimos. A nadie se le ocurre volver la película para atrás para tratar de entender eso. No, seguimos adelante hasta que termina la película y bueno, capaz que ahí nos quedamos pensando a ver si podemos entender eso. Y probablemente si alguien nos hace una pregunta de alguna escena en concreto de esa película, no le sepamos responder.
¿Por qué? Porque solamente vimos una vez esa película. Y si recién vimos esa película, la terminamos de ver y la volvemos a ver enseguida, ¿ustedes creen que retendrían más información? Bueno, probablemente alguna cosa que se nos haya pasado la primera vez que vimos esa película la entenderíamos un poco más, pero tampoco quiere decir que vayamos a retener mucha más información de esa película. Sobre todo porque recién la habíamos terminado de ver y nos va a dar pereza volver a ver lo mismo otra vez cuando recién la habíamos terminado. Entonces nuestro cerebro no va a interpretar eso como algo importante. ¿A qué voy con esto? A que a nuestro cerebro le cuesta muchísimo entender la información por repetición sucesiva. Y por más que son cosas que nosotros sabemos y son cosas que no haríamos con una película, como terminar de verla y volver a verla otra vez a ver si me queda retenida más información, sí lo hacemos con el estudio. Nosotros terminamos de leer un tema y enseguida lo volvemos a leer otra vez y otra vez y otra vez para ver si de esa forma nos quedan más cosas retenidas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo de esa forma? Lo que estamos haciendo en realidad es memorizar un tema repitiéndolo como un loro una y otra vez. Y de esa forma es que la información se almacena en nuestra memoria de trabajo y no en nuestra memoria de largo plazo. Si nosotros repetimos una y otra vez el mismo texto, lo leemos 1000 veces, lo estamos memorizando y a largo plazo eso no va a servir porque nos vamos a olvidar de la mayoría de las cosas que hayamos retenido en ese momento. Y eso también crea una falsa sensación porque uno cree que realmente está aprendiendo y está entendiendo en ese momento, pero a largo plazo se da cuenta que no era que estaba aprendiendo, simplemente se lo estaba memorizando y luego esas cosas se olvidan. Entonces, imagínense si hicimos eso, ¿qué pasaría si viene alguien y nos hace una pregunta del tema que no estaba dentro de lo que nosotros repetimos como un loro 500 veces? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hicimos eso para hacer una exposición oral, para pararnos frente a un docente, exponer el tema y ese docente nos hace una pregunta que no encuadra dentro de lo que yo me estudié? Bueno, en ese caso ya no vamos a saber qué responder. ¿Por qué? Porque realmente no entendimos el tema, sino que lo que hicimos fue memorizarlo y crear esa falsa ilusión de que yo sabía el tema y en realidad no lo sabía, no lo estaba entendiendo, no lo estaba interpretando, sino que lo estaba memorizando. Y en la medicina, sobre todo, que la mayoría de los que me miran son estudiantes de medicina, no podemos tener este tipo de aprendizaje. Porque los pacientes no son como en los libros que nos pintan todo perfecto, sino que cada paciente es diferente y si nosotros nos encuadramos en esa estructura, en eso que nos aprendimos de memoria, no vamos a poder resolver el 80% de los pacientes. De esa forma, la medicina sería fácil, pero lamentablemente no es así. Así que no nos sirve ese método de estudio. Nosotros tenemos que estudiar para entender y entender para poder memorizar, pero a largo plazo. Porque una vez que nosotros entendemos un tema, es mucho más fácil poder recordarlo. Una forma de saber si estamos estudiando bien o mal es tratar de explicar el tema que leímos, pero con nuestras propias palabras. No con las que usa el libro, sino con las tuyas. Si somos capaces de explicar un tema con nuestras palabras y no con las palabras textuales que dice el libro, eso significa que nosotros realmente entendimos el tema y por eso podemos explicarlo de varias formas. Como dijo Einstein, si no se puede explicar algo de forma fácil a alguien, significa que ni tú mismo lo has entendido. Es por eso que una de las mejores técnicas de estudio es poder explicarle a alguien, enseñarle a alguien lo que tú mismo has estudiado y has entendido. ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de tratar de enseñarle a alguien el tema, lo único que hacemos es leer el tema una y otra vez y terminamos y lo volvemos a leer y terminamos y lo volvemos a leer, como decíamos en el ejemplo de la película? Lo que va a suceder es que nuestro cerebro va a tratar de guardar esa información una y 1000 veces, pero ocupando espacios diferentes. Como decíamos lo de la pizarra, yo empiezo a escribir todo lo que voy leyendo, bueno, cuando lo vuelva a leer, no es que lo escribe en el mismo lugar, sino que va a necesitar espacio nuevo
para tratar de seguir escribiendo lo mismo. Entonces, de esa forma se dan cuenta que no tiene sentido el leer una y otra vez siempre lo mismo, porque estamos gastando demasiada energía, estamos haciendo demasiado esfuerzo en retener una información que en realidad ya tenemos, simplemente que la guardamos en el lugar equivocado. Y por lo tanto, cuando queramos aprender cosas nuevas, cuando vayamos a leer un tema nuevo, se nos va a olvidar el anterior, porque nuestro cerebro va a empezar a borrar todo eso que habíamos leído para poder generar espacio para este nuevo tema. Pero ahora les pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de leer y leer la misma información y tratar de retenerla una y mil veces, hacemos lo opuesto? O sea, lo leemos, lo entendemos y luego tratamos de sacarlo para afuera para tratar de explicárselo a alguien más. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de qué cosas realmente entendimos, qué cosas no entendimos porque no se las sabemos explicar, qué cosas por ahí necesitamos reforzar más, qué cosas no entendimos y qué cosas nos olvidamos. De esa forma, solamente vamos a volver a leer esas cosas que por ahí no nos quedaron tan claras y nos las olvidamos. De esa forma, vamos a estar dejando espacio para nueva información. Y por ahí muchas personas me van a decir que no tienen a nadie a quien explicarles, que no tienen ningún amigo, los familiares no tienen ganas de escucharlos. Y sí, puede ser que pase eso, pero eso no tiene que ser una excusa. Pueden agarrar un peluche y explicárselo al peluche, pueden pararse enfrente al espejo, hacer de cuenta que hay alguien y explicárselo, porque no necesitan del todo la devolución del otro. Lo que necesitan es poder explicárselo a alguien, hacer de cuenta que se lo explican a alguien, para ustedes mismos, mediante la autocrítica, saber qué cosas tienen que ir a reforzar. Otra forma de poder recordar lo que se lee es mediante ejemplos y analogías. Esto es cuando nosotros comparamos algo complejo que estamos leyendo con algo simple de la vida cotidiana. Les pongo un ejemplo. Yo cuando doy clases de cardio y tengo que explicar cuáles son los cambios que suceden cuando el corazón está rígido, por ejemplo, al pasar los años que el corazón se vuelve más rígido, siempre lo asemejo con lo que pasaría con un vaso de vidrio y comparando con un corazón distensible que sería un globo. Entonces, si bien el comportamiento claramente no es el mismo, la analogía sirve para que mis alumnos puedan entender a lo que me refiero, asemejando un corazón rígido a un vaso de vidrio y a un corazón distensible a un globo. Y realmente sirve. Los alumnos se los pueden imaginar mejor de esa forma, utilizando analogías. Me ha pasado que muchas veces me dicen, ¿sabes que me anoté esto de la rigidez del corazón, pero no me acuerdo bien cómo era? Y ahí es solamente decirles, ¿te acordás del ejemplo del globo y del vaso de vidrio? Ya está, ya se acordaron de todo, solamente con decirles eso. Entonces, a lo que voy con esto es que estudiar con analogías y ejemplos es una de las formas más eficientes para poder recordar a largo plazo, porque nos acordamos de ese ejemplo y así es que nos viene toda la información que necesitamos. Entonces, una de las recomendaciones que les hago es que organicen bien su tiempo, que el 80% del tiempo que tienen lo utilicen para leer y para estudiar, y el 20% restante utilícenlo para lo que hablamos, para poder transmitir esa información con sus palabras, para tratar de explicárselo a alguien, para tratar de pensar la misma información que leímos pero con ejemplos y analogías. De esta forma van a ver que la información se va a ir guardando en esta memoria a largo plazo y cada vez se les va a ir olvidando menos. Y esto, lo importante es que no lo deben hacer una vez sola. Esto la tienen que hacer con cada tema que leen y lo recomendable, lo que yo les recomiendo por lo menos, es que se dejen siempre un día de la semana para poder repasar todos los temas previos. Por ejemplo, si hoy tienen que estudiar histología de la lengua, mañana histología de glándulas salivales, pasado histología de estómago, después histología de intestino, y así de lunes a viernes, déjense el sábado o el domingo para volver a repasar todo. Pero lo mismo que les digo,
repasar todo no quiere decir que vuelvan a leer todo una y otra vez, sino que agarren determinado tema y traten de explicárselo a alguien o hacer de cuenta que se lo explican a alguien. De esa forma van a ver qué cosas retuvieron bien y qué cosas tienen que reforzar y volver a leer. Pero no lean todo el tema de vuelta, sino que traten de volver a esa memoria de largo plazo, traten de traer esos conocimientos y explicarlo como pueden. Y ahí, si ven que hay algo que no se acuerdan, que se lo olvidaron, vuelvan a leerlo. Y piensen, porque capaz que hay algo que no están entendiendo bien y por eso es que se lo olvidan. Luego, en la siguiente semana, van a leer otros temas y vuelven a hacer lo mismo con los temas de esa semana. Y por ejemplo, cuando lleguen al final del mes, ya van a haber leído un montón de temas. Entonces, ¿qué hacen? Cuando llegan al final de ese mes, vuelven a recordar los temas del principio. Y así cada vez los van a ir espaciando más y se van a dar cuenta que un día ya no tienen que repasar más. ¿Por qué? Porque ya se acuerdan de todo. Entonces, esa es mi recomendación, que en una semana se pongan los temas que tienen que leer cada día. Un día del fin de semana lo utilicen para repasar todos esos temas. Como dijimos, lo explican con sus palabras y ven qué cosas no se acuerdan. Las cosas que no se acuerdan las van a ir a reforzar y por ahí, como les decía, tienen que buscar información nueva para tratar de entenderlo un poco mejor. La siguiente semana van a leer otros temas nuevos, van a hacer lo mismo. La otra semana van a leer otros temas nuevos, van a hacer lo mismo. Cuando llega el final del mes, van a repasar esos temas de la primera semana. Y así, con cada cosa, y van a ver cómo los van a ir espaciando cada vez más hasta que ya se los van a aprender y no van a necesitar repasarlo más. Obviamente, si pasan varios años, ahí probablemente tengan que volver a repasar. Pero va a ser diferente porque ya van a tener una base muy grande, entonces sería simplemente repasar algún dato o alguna cosa. Y hasta acá fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo. Y si fue así, no olviden dejar un like en el video, dejarme sus comentarios contándome qué les pareció, si les ayudó, si tienen otra técnica mejor. Recuerden que siempre se pueden suscribir al canal haciendo clic en el botón rojo de acá abajo que dice suscribirse, activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video y no se lo pierdan. Y me ayudan muchísimo también si comparten este video con todos sus conocidos que piensen que les puede interesar este tipo de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!